Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Yves Marcotte, estoy con mi esposa Yolanda. Y en este día vamos a abordar un tema que es un tema muy grande, muy importante, donde hay mucha polémica a veces. Y vamos a hablar de lo que es la guerra espiritual. Entonces, la guerra espiritual pues tiene muchas formas, hemos visto muchas cosas y queremos hacerlo de la manera la más sencilla posible para que podamos entender si estamos en guerra, por qué hay guerra y cómo hacer la guerra. Yo creo que es importante, porque pues para ganar, finalmente. Para obtener resultados. Eso, así es, para tener resultados en nuestra vida cristiana. Entonces, la primera cosa que tenemos que saber es que finalmente todo creyente tiene una posición espiritual. Como dice la Biblia en Éfesos, estamos sentados en los lugares celestiales. A la diestra de Dios, a la diestra de Jesús. Y de ahí es donde vamos a reinar. Es de ahí donde vamos realmente a mantener nuestra autoridad, nuestro poder y vivir en victoria sobre el enemigo. Si hablamos de guerra espiritual, obviamente, pues, quiere decir que hay un enemigo. Y es importante aclarar quiénes son los que están sentados en esa posición. ¿Quiénes son los que están en esa posición? Ajá. Porque no todas las personas, no toda la creación, no todos los hombres y mujeres que existen están sentados en esa posición. La palabra es muy clara y nos dice que los que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, los que hemos creído en su obra redentora, los que hemos creído en su autoridad, sí, se nos ha dado el mismo lugar y la misma posición que Él tiene en lo espiritual. Sí. Claro, nosotros seguimos viviendo aquí en la tierra, sí, pero en lo espiritual estamos en la posición que Cristo está. Esto es a la diestra del Padre, en el tercer cielo, en el trono de Dios, gobernando toda la creación y todo lo que hay. Pero qué importante saber, porque si no tenemos esta posición, tampoco tendremos la autoridad. La autoridad viene por la posición, la obtuvimos a través de Cristo. Es ¿verdad? Cristo que hizo la obra, Sí. no nosotros, No es nosotros, la autoridad de no. Cristo, es la posición de Cristo, Sí. pero en su voluntad, la voluntad del Señor, decide darle esa autoridad a la iglesia. Así es. Y la iglesia está formada de los hijos de Dios. Así es. Somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo y por lo tanto tenemos la autoridad delegada por Cristo para ejercer esa autoridad aquí en la tierra en contra del enemigo de Dios que se quiera oponer en cualquier situación. Sí, sí. Entonces, sentados en los lugares celestiales es un lugar de honor, es una posición de autoridad, es una posición de triunfo. Entonces, no debemos de vivir bajo depresión, bajo derrota, si tenemos esta posición en Cristo Jesús. Obviamente, tenemos siempre que hacer el énfasis, esta posición, como tú lo dijiste, es en Cristo. En Cristo. No hay otra manera de estar ahí sentado. No hay otra manera de estar. Entonces, pero qué privilegio estar ahí sí, sentados. Sí. Qué honra estar ahí. Claro. Y no puede haber depresión, no puede haber desánimo. Estamos avalados por la autoridad máxima del universo. Sí. No hay nada que pueda venir en contra de esta autoridad Nadie. tiene el nombre de Jesucristo. Y cuando es como tener, si lo pudiéramos poner en un plano natural, es como tener todos los ejércitos de los gobiernos más poderosos del mundo a tu favor cuando un enemigo viene en tu contra. Claro. Y aún mayores. Sí. Porque la verdad los ejércitos de Dios son los ángeles. Y No a son ver, humanos. No, claro, entonces, por supuesto. Es otro nivel. Sí, otro nivel. Entonces, la primera pregunta que nos podríamos hacer es, entonces, ¿por qué hay
cristianos, hijos de Dios, engañados por Satanás o en derrota en su vida. Porque no saben su posición. Eso. Todo realmente depende de cómo nos vemos nosotros los cristianos. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te imaginas? Sufriendo, peleando, luchando, ¿verdad? Y eso pues, hemos aprendido a través de muchos estudios de Kenneth Hagin, que finalmente hay 3 niveles o 3 tipos de creyentes. Hay el creyente derrotado, bueno, el que no conoce su posición en Cristo Jesús, de que de hecho aguanta la vida como se le presenta, sufriendo y resignado, la verdad, diciendo, pues finalmente un día yo estaré con Dios en el cielo, y sí, claro, es verdadero, es bíblico, pero no es no es el fin. El fin empieza aquí, la eternidad empieza aquí. Y este tipo de cristiano, pues, realmente vive una vida engañada por Satanás, que seguramente le ha dicho, aquí estamos sufriendo y vas a ganar un día tu cielo, más sufres, mejor puesto tendrás arriba. Es un engaño que Satanás usa cuando sabe que una persona no tiene el conocimiento, claro, de quién es en Cristo. Qué importante, y como siempre lo hemos dicho, es escudriñar la palabra, porque es la palabra la que nos da toda esta sabiduría. Pero alguien que no tiene conocimiento de la palabra no sabe quién es. No. Y se puede creer cualquier mentira. Por supuesto, por supuesto. Y el enemigo se aprovecha de esas personas en ese estado de ignorancia, pero la ignorancia no te exime de las consecuencias. No. De hecho, por eso en Oseas la palabra dice que por falta de conocimiento el pueblo pereció. No es porque no sabes que no vas a vivir esto. Entonces es muy importante. Debemos de cambiar nuestra imagen, tenemos que realmente ser hijos de Dios y no ser derrotados. Desde ahí pasamos al segundo tipo de creyente, es el creyente militante. Es el creyente que todavía no está sentado en los lugares celestiales como debería de ser, porque está todavía batallando para tratar de ganarle a Satanás, de pelear en contra de lo que piensa que Satanás todavía puede hacer. Es alguien que todavía no ha recibido la revelación de la total victoria de Jesús sobre las tinieblas en la cruz. Cuando recibimos a Cristo, inmediatamente nos sentamos en los lugares celestiales. De inmediato. Pero, una vez más, si hay falta de conocimiento, no creemos que estamos espiritualmente sentados en esos lugares. Entonces no ejercemos esa autoridad desde lo más alto que puede haber del universo. Y hay mucha información. Es que es tremendo este tema porque hay tanta información en los medios, en libros, en enseñanzas, me atrevo a decir aún en predicaciones, tal vez de ministros bien intencionados, pero que no tienen esa revelación completa de lo que es. Y hubo un tiempo donde cuando se empezó a dar a conocer que teníamos un enemigo, que tenemos que luchar por este enemigo, se exageró el punto, ¿no? Entonces se desató una ola de guerra con todo, atrás de todo había un demonio, en tu comida había un demonio, en tu almohada había un demonio, o sea, en todos lados había un demonio. Y es una exageración. Sí puede haber demonios en muchas partes, pero no siempre son los demonios que están oprimiendo a las personas, puede ser también la carnalidad, por ejemplo. Exactamente. Pero hubo una exageración. Entonces no queremos decir que no hay una lucha en contra de los demonios, pero vamos a ver cuál es la verdadera lucha en contra de los demonios. ¿Por qué?
porque es importante tener la autoridad correcta. Así es. Así Si no, es. estamos, Si no dando golpes al aire y no aire. le estamos pegando a nadie, ¿no? Exactamente. Muy bien. Entonces vamos a ir a un corte y regresamos. Estamos de regreso, estamos hablando de los tipos de creyentes, estamos en guerra espiritual, es el tema de esta serie, y estamos viendo que hay creyentes derrotados, creyentes militantes. Y antes del corte, pues te estabas hablando del creyente militante del ejército, que es el ejército de Dios, los ángeles, obviamente. Sí, hay una exageración en donde las personas pueden llegar a pensar, podemos llegar a pensar, que todo lo malo que está sucediendo en nuestras vidas se debe a un demonio. Yo quiero pensar que es una estrategia del enemigo, sí, que nos hace pensar que todo tiene que ver con el diablo y que mientras estemos echando fuera demonios, nuestra vida va a cambiar y nosotros ya no tenemos que hacer nada. Así Es un engaño mayor. Sí. Sí. La verdad es que la palabra siempre, en contexto de toda la escritura, nos habla de que nosotros tenemos una responsabilidad, ¿no? Sí. En espíritu, cuando hemos nacido de nuevo, automáticamente el espíritu es nuevo, pero no el alma. Sí, claro. No el cuerpo. No. Y la batalla de Satanás está en la mente. Sí. Y la mente está en el alma. Así Entonces, es. todo lo que está sucediendo en la mente o en las emociones, que también están en el alma, es responsabilidad del creyente solucionar ese problema. Así es. Sí puede haber una oposición, una opresión, una posesión, si eres creyente no posesión, pero la mayoría de las veces se trata de que no tomamos la responsabilidad. Y como tú estabas diciendo al principio, nos acostumbramos a vivir de esa manera. Así es. Entonces, cuando nos metemos en esa actividad militante, no solamente no tenemos nada que ganar, Jesús lo ganó, pero Satanás nos ocupa. Nos ocupa en esto, en lugar de ocuparnos en rescatar almas, salvar a la gente, difundir las buenas nuevas del Evangelio. Y nos mantiene ocupados, ¿no?, en un área donde realmente no es nuestra área. Sacar demonios todo el tiempo no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo, si quieres hacer una buena guerra espiritual, salva a alguien. Ahí sí realmente sacas un demonio ahí de su territorio, de esta persona, ¿no? Y es ahí donde Él nos ha engañado, diciendo tenemos que seguir peleando. Es que es una distracción. Es una distracción. ¿Por qué? Porque ocupa tiempo. Sí. Entonces estamos ocupando tiempo, sacando demonios que no existen, muchas veces. Sí. No estoy diciendo que los demonios no existen y no estoy diciendo
que sí debemos a veces, ¿verdad? Cuando sí existe el demonio verdaderamente oprimiendo a alguien, lo debemos de sacar. Sí. Pero no es el caso de todas las circunstancias negativas o adversas en una persona. No, no, no. Y eso nos lleva al tercer tipo de cristiano, el cristiano que vive en victoria, en triunfo. Y esa es la persona que ha entendido la obra de la cruz, que la ha recibido diciendo fue completa, no le falta nada. De hecho, ¿qué dice la Biblia? Jesús vino a ¿qué? A deshacer las obras del diablo. También en Colosenses la Biblia dice que Él fue triunfando sobre él, que lo exhibió públicamente, triunfando en la cruz, que lo despojó. Y cuando la Biblia habla de que Jesús despojó a Satanás, quiere decir que le quitó sus armas. Eso que no quiere decir que nos quiere decir exactamente que no tenemos ya que pelear. El enemigo sin armas pues no tiene muchas oportunidades de vencer. No, pero tenemos que entender, hemos ganado en Cristo. La victoria fue hecha. Sí. ¿No? Fue hecha cuando Jesús murió en la cruz, cargó los pecados de todo el mundo. Uh-huh. Eso es lo que la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando Jesús carga los pecados del mundo, muere. Toda persona, y acordémonos que Jesús vino al mundo como persona, no como Dios. Toda persona que muere en pecado va al infierno. Por eso Jesús bajó al infierno, Sí. cargando los pecados de todo el mundo. Así es. Pero la muerte y el infierno no lo pudieron detener, No. porque Él nunca había pecado. Exacto. Entonces, en ese momento, legalmente puede arrebatarle el acta de decretos que estaba en contra de la humanidad. ¿A quién? A Satanás, porque a Satanás se le había entregado. Sí. ¿Quién se le entregó? Adán en el Edén cuando pecó. Sí. Entonces, Jesús le arrebata, Cristo le arrebata el acta de decretos. Uh-huh. Y legalmente Satanás ya no tiene derecho sobre las personas que están en Cristo. Así es. Satanás tiene derecho sobre las personas que no están en Cristo, pero no tiene derecho porque Jesús ya obtuvo la victoria y dio esa victoria a la iglesia. Así es, así es. Y lo tenemos que saber que la victoria ya fue ganada. Sí. La batalla ya fue ganada, ya tenemos la victoria. Sí, exacto. De Pero hecho, tenemos que permanecer. Satanás tiene el derecho sobre la gente del mundo porque él es el príncipe de este mundo. Ese es el título que le da autoridad sobre los demás. Nosotros, como dijo Jesús en Juan 17, ya no somos de este mundo, por lo tanto nuestra autoridad ya no está en el mundo, entonces no es Satanás, es Cristo, por lo tanto esta autoridad de este mundo no puede tener autoridad sobre un ciudadano del reino de los cielos. No. Esa es lo que nos determina, que nos aclara, ¿verdad?, que ya somos triunfantes, tenemos la victoria. Tenemos la victoria. Si no fuera así, hay un versículo que no podrías usar. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Más que vencedor significa que nosotros no peleamos la batalla, alguien peleó, ganó la victoria y nos entregó los laureles de la victoria, pero no tuvimos que pelear. Y eso debe de ser la posición de todo creyente. Nosotros no estamos en la tierra para guerrear, estamos en la tierra para señorear. Así es. Que es muy diferente. Cuando tú estás aquí para señorear, tienes autoridad delegada por Dios para estar en esta tierra y con la autoridad que tú tienes vas a mantener el enemigo bajo tus órdenes. Y la verdad, el diablo es un espíritu
como todos los otros ángeles, finalmente, que nos tiene que obedecer, porque la autoridad en esta tierra somos nosotros. ¿Verdad? Y hemos recibido esta autoridad porque Jesús dijo, cuando antes de irse al cielo, dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y Jesús es la cabeza de la iglesia. Y si la cabeza le dice ahí, su cuerpo es la misma persona. Entonces tenemos los mismos atributos que nuestra cabeza. Y es la revelación que tiene que tener la iglesia. La iglesia no tiene que sentirse derrotada, sufriendo, viviendo en pobreza y aceptando a veces humillación y burla del mundo. Dos, la iglesia no debe de pelear, la iglesia debe de establecer su autoridad y decir, en el nombre de Jesús las cosas se hacen de esta manera. Y entonces la iglesia vive en victoria permanente, porque es el lugar que tenemos. Si estamos sentados en los lugares celestiales, te tengo una buena noticia. En estos lugares celestiales nadie está peleando con Satanás. Entonces, en lo espiritual, ahí estamos. Lo que tenemos que hacer, bajar la revelación a la tierra, a nuestra mente y tomar decisiones conforme a la revelación que tenemos. Entonces, vamos a vivir así en victoria, vamos a estar ahí en triunfo. Bueno, pues yo creo que se acaba el tiempo para esta primera parte. Le damos gracias a Dios por la revelación que tenemos acerca de nosotros, de nuestra posición en Cristo. Y recuerdan, la próxima semana vamos a venir, el próximo programa vamos a hablar de quién es el enemigo. Y mientras, viven siempre en victoria.